Hola traders, mi nombre es David y en esta ocasión vamos a seguir con las clases de estructuras. Vamos a ver y vamos a hablar sobre rangos, ¿ok? Vamos a ver todo sobre los rangos. ¿Qué son los rangos? Bueno, un rango es cuando el precio va de un lado hacia otro sin una dirección establecida. No puede crear máximos más altos ni mínimos más altos. Tampoco máximos más bajos ni mínimos más bajos. Algo así como lo de las tendencias, lo que hablamos en los videos de tendencias alcistas y tendencias bajistas. Una tendencia alcista va creando máximos, mínimos, máximos, mínimos. A eso es lo que le decimos máximo más altos que el anterior. ¿Listo? Máximo más alto que anterior sería un mínimo más alto que el anterior. Entonces ahí ya podemos decir que estamos en una tendencia alcista. También tampoco máximos más bajos ni mínimos más bajos. Lo que es sería que una tendencia bajista, ¿no? Baja, el precio baja. Un ejemplo aquí claro. Precio baja. Que a un mínimo, un máximo, mínimo y un máximo, otro mínimo. Entonces aquí sería un máximo más bajo que el anterior y un mínimo más bajo que el anterior. Entonces, ¿qué es un rango? Un rango es que no puede hacer esto. ¿Listo? No hace eso. A eso es que le llamamos rangos. ¿Ya? Como aquí en la imagen, vean, el precio no hace, este digamos que es el mínimo, máximo, mínimo, no queda más abajo ni más arriba, no queda ni más abajo ni más arriba del mínimo anterior. Entonces está igual, ¿sí ven? Luego sube y no hace un máximo más alto que el anterior, queda ahí mismo. Entonces decimos que el precio no tiene una dirección exacta, está oscilando entre, digamos, este precio y este precio. ¿Listo? Eso no es perfecto, ¿no? Puede ser que el rango sea así. Sube un poquitico, pero luego sigue, va un poquitico, luego eso. Pero al final no crea ni máximo ni mínimo más bajo, sigue ahí mismo. Así distinguimos cuando hay un rango. ¿Listo? Ahora, ¿qué tipos de rangos hay? Bueno, pues tenemos en primera parte rangos, ¿no? Su tamaño, su tamaño es grande y se compone de varias velas en su interior. Como podemos ver en el ejemplo que yo hice, vemos que el precio sube con varias velas, baja, sube con muchas velas, ¿no? Mantiene de un lado hacia otro. Ese es un rango. Un rango en general dura bastante, ¿listo? Un rango dura, suele durar durante bastante tiempo, más de 30 o 40 velas es considerado un rango, ¿listo? Más de 50, 70 velas considerado un rango, ¿ya? Porque ya bastante tiempo oscilando entre ese punto. Bueno, ¿cómo podemos distinguir? Digamos que imaginemos que no tenemos nada de esto. Un ejemplo, para que ustedes tengan claro de cómo saber si estamos metidos en un rango. Ya sabemos que no puede ser ni máximo ni mínimo más alto, pero digamos que estamos en su creación. Digamos que vamos aquí y vemos que el precio empieza a bajar, ¿no? Empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Llega a ese mínimo y luego el precio empieza a rebotar. Entonces ya podemos decir que aquí hay un rebote y aquí tenemos otro rebote. Ya van dos, pero todavía no sabemos si es un rango, ¿no? Entonces, vamos a esperar. Bueno, decimos, rebotó aquí en esa resistencia. Vamos a ver qué hace, vamos a ver qué hace.
y el precio sigue se volvió aquí en ese punto. Aquí, ¿qué parece? No, que el precio va a seguir bajando, ¿no? Y vemos que el precio sigue subiendo y rebotó en ese punto. Entonces aquí ya podemos empezar a sospechar que estamos dentro de un rango, trader. Ya estamos viendo que estamos dentro de un rango. Entonces ya nos vamos poniendo en modo rango, ya, porque nosotros, el trabajo de los traders es ir adaptándose al mercado, no pelear con él, ¿ok? Ir adaptándose. Entonces vamos viendo que el precio aquí me creo que un toque, dos toques, ¿listo? Entonces un toque abajo, dos toques abajo, no puede quedar ni máximo ni mínimo más abajo. Entonces ya podemos considerar que estamos en un rango, ¿ya? Entonces vamos viendo qué va haciendo el precio, qué va haciendo el precio, sigue y baja, y llega a nuestra zona. ¿Qué podríamos nosotros hacer aquí? Bueno, aquí les estoy explicando esa parte de cómo funciona y se le puede sacar provecho, ¿listo? A rango, estamos hablando de rangos, de los rangos. Cómo funcionan y cómo le pueden... Ya sabemos que el precio para considerarlo un rango tiene que tener dos toques en el mismo punto, en los mismos máximos, y dos toques en el mismo mínimo, ya oscilando de un lado hacia otro. Ahí ya sabemos que estamos en un rango. Entonces, ¿cómo le sacamos provecho a esto? ¿Cómo se le puede sacar provecho a esto? Fácil, podemos operar aquí a una compra, porque sabemos que el precio está rebotando en ese punto y el precio está en un posible rango, ¿ya? Ahí podríamos comprar sacándole el provecho. ¿Listo? Aquí vemos que el precio llega aquí a nuestra zona. Ahí. El precio llega aquí a nuestra zona. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vender aquí. Vender aquí. Así se opera un rango, trader. Operando de un extremo a otro. ¿Ya? Como vemos, el precio empieza a bajar. ¿Qué más características tiene un rango? Bueno, ya sabemos que después de dos toques podemos considerarlo un rango, ¿no? Después de dos toques podemos considerarlo un rango. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2. Entonces nosotros lo operaríamos una tercera vez en ambos lados o una cuarta vez. Ya de la quinta a la sexta es muy riesgoso, porque recordemos que en ningún contexto es dura para siempre. Listo, entonces lo recomendable es operarlo el tercer toque, máximo el cuarto toque. Ya cuando con más acción del precio, que tú tengas más experiencia, puedes seguirlo operando el quinto, sexto, séptimo toque, depende si sea, ¿no? Pero pues entre más tiempo lleva un rango, más probabilidades hay de que el precio rompa alguna de las direcciones. ¿A qué dirección? No sabemos, porque el precio no nos está dando información hacia dónde podría ir. Lo único que sabemos es que el precio está oscilando de un lado hacia otro. Entonces, simplemente es esperar. Ya sabemos que, y quiero que eso quede muy claro, entre más tiempo lleve un rango, más peligroso se hace operarlo en sucesión, de un lado hacia adentro. ¿Ya? De adentro hacia adentro, hacia adentro se operan los rangos. ¿Qué otras características saben? Tienen los rangos. Bueno, ya sabemos que lo recomendable es operarlo el tercer toque de ambos lados, máximo el cuarto lado, ¿ya? Se pueden operar. ¿Qué otras características hay? Los rangos no son eternos, ¿no? La teoría dice que el rango, cuando va a romper, llega a uno de sus extremidades, a uno de sus lados, puede ser acá o acá, llega
llega hasta el 50% del rango y rompe hacia la dirección. ¿Listo? Así se rompe un rango. Teóricamente, así se rompe un rango. ¿Listo? Así es como uno puede sospechar. Que llega al 50% y empieza a generar presión hacia el lado que va a romper. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos que el precio va bajando aquí, inmediatamente empieza a subir. No vamos a buscar ventas esperando que el precio baje acá. No, porque hay insistencia y el precio está intentando subir hacia arriba. Así sabemos cuando un rango va a romper. Igual viceversa, ¿listo? Viceversa. Digamos que vamos aquí, precio va bajando, llega al 50% y empieza a generar presión. Esta presión puede ser de diferentes formas, ¿sí me entienden? Empieza a generar presión hacia el lado que quiere romper. Ya, así nos damos cuenta cuando un rango va a romper hacia alguno de los lados. ¿Listo? Ya, bueno, otra cosa que tienen los rangos es que los rangos suelen ser peligrosos a operarlos continuidades. ¿Listo? El rango es mejor operarlo de adentro, de los extremos hacia adentro, ya como acabamos de decir. Pero muchas personas, por ejemplo, ven patrones aquí al 50% del rango y empiezan a operar, y lo que van y lo que queda, y lo que les pasa es que quedan atrapados con una vela bajista. ¿Sí me entiende? Pero ¿por qué pasa esto, trader? Porque es que los rangos en el 50% suelen crear soportes y resistencias. ¿Listo? ¿Sí ven? Los rangos suelen intentar romper hacia alguno de los lados. Entonces, por eso no es recomendable operar continuidades en rangos, y más así a la mitad, porque en la mitad no se sabe si el rango está intentando subir pero inmediatamente va a querer bajar. Recordemos lo que acabo de explicar, que cuando un rango llega al 50% y empieza a retroceder es porque tiene intenciones de bajar. Entonces, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Aquí? ¿O cuando esté aquí subiendo? ¿Cuando esté aquí bajando? ¿Cuándo va a ser eso? No sabemos. Entonces, por eso, operar los rangos en el 50%, en la mitad de los rangos, es peligroso, trader. ¿Listo? Esto se puede hacer. Yo lo hago. Opero ciertas cosas cuando veo, digamos, un soporte con cambio de polaridad. Y bueno, yo digo, aquí puede crear una pausa, pero no opero esperando que el precio retroceda una, sino esperando una pausa y el precio siga subiendo, porque no se sabe qué va a hacer, ¿no? Eso lo hacen ya los traders más avanzados. Si tú estás empezando, lo recomendable es operar de un extremo hacia adentro, de un extremo hacia adentro. Eso es sencillo, trader. Esto es todo sobre los rangos. ¿Sí me entiende? Es fácil. Después del tercer toque, después de 2 toques en ambos lados que no pueda crear ni máximos ni mínimos, ya podemos decir que estamos en un rango. ¿Dónde lo vamos a operar? Cuando llegan nuestros soportes o resistencias la tercera vez. No podemos operar hasta una cuarta. Ya quinta, sexta se puede operar, no se dice que no, pero es más riesgoso. Entre más tiempo lleve un rango, más peligroso es operarlo. ¿Listo? Bueno, ¿qué otro tipo de rangos hay? Espero que haya quedado claro ese punto. ¿Qué otro tipo de rangos hay? Micro rangos. Los micro rangos suelen ser más pequeños y durar poco tiempo. Se compone de varias velas, pero dura poco tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que un rango hace eso. Suele ser más pequeño, no tan grande como los rangos. Así tan grandotes. ¿Sí me entiende? Hay veces que todo el día es de rango.
¿sí? Entonces es un rango grandote. Los microrangos son rangos chiquiticos. Digamos aquí en esta subida para que quede más claro, voy a hacerle un ejemplo aquí con plastilina. Digamos que estamos en un rango grandísimo y aquí se puede crear un micro rango y luego sube, ¿ya? A eso que le llamamos micro rango porque son pequeños, se puede componer de varias velas, pero son pequeños. ¿Y qué otra característica tiene los microrangos? Que duran poquito tiempo. ¿Listo? Los microrangos no son como los rangos que pueden durar 5, 6, hasta 6 toques o todo un día de esto. No. Ya cuando un microrango usted lo ve que ya más de una hora, un poco de tiempo ahí, ya no es considerado un micro rango, ya es considerado un rango. ¿Listo? Entonces ustedes me dirán, entonces ¿cómo sabemos si es micro rango? Bueno, que tenga menos de 30 velas, ¿listo? Menos de 30, 25 velas, un rango pequeñito que dure 1, 2, 3, 4 toques y se vaya. Ya eso es considerado un micro rango. Ok, también por eso es que yo les digo que es mejor operar el tercero o el cuarto toque de un rango, ¿ya? Porque no sabemos después del quinto si va a empezar a romper, ya, porque puede ser un micro rango o un rango. Ya si sabemos si es un rango es cuando ya dura mucho tiempo. Entonces los micro rangos es eso, lo mismo, la misma teoría, pero más pequeño, menos velas que el rango y dura menos tiempo. Traslape. El traslape se compone de velas traslapadas. Pues, ¿qué significa traslapada? Ya les digo, puede ser una o varias velas en su interior. ¿Listo? Por ejemplo, vean esta vela. Digamos que vamos aquí en una tendencia bajista. Se crea esa vela. Luego inmediatamente se retrocede y sube esa otra vela. Pero aquí es que viendo lo de traslapado, no logra romper la vela anterior, sino que inmediatamente se vuelve a esta zona y esa vela tampoco logra romper esto, no logra romper la primera vela, su mínimo ni su máximo los logra romper y sigue rebotando de un lado hacia otro sin poder romper esta vela. A eso es que le llamamos traslapado. ¿Listo? Porque el precio prácticamente está de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Eso le llamamos traslapamiento. Pues sí, traders. Entonces a eso es lo que le llamamos traslapamiento. ¿Ok? El precio simplemente está. Esa vela no puede romper esa vela de acá, esa no puede romper esa vela de acá, ¿sí? Esa de aquí no puede romper esa, la puede romper, no la puede romper. En su interior pueden contener varias velas, como vemos aquí. A eso es lo que ya le llamamos traslapamiento. Es una especie de rango, porque recordemos, si vieron el video de fratalidad, recordemos que el mercado es fratal, ¿listo? Entonces, esto en temporalidades más bajas, imaginemos que son velas de 5 minutos. Entonces, en temporalidades de 1 minuto, esta vela, aquí van a haber 5 velas, aquí van a haber 5 velas, aquí otras 5 velas, aquí otras 5 velas, aquí otras 5 velas. Entonces eso que nos está diciendo que en temporalidades más bajas es un rango, un micro rango, ¿listo? Entonces a eso es lo que le llamamos traslape y también es considerado de la familia de los rangos. Espero que haya quedado muy claro esto. Ahora finalizando, voy a mostrarle ya en el mercado real cómo se ve un rango, ¿listo? Pero quiero que quede muy en cuenta eso, que tienen que operarlo tercera, la cuarta vez de los extremos hacia adentro y que tengan cuidado al 50% porque al 50% el precio suele reaccionar.
Porque recordemos que la teoría dice que el rango, cuando está llegando al otro extremo y llega al 50% y vemos insistencia en bajar alguno o subir alguno de los lados, es porque va a romper. ¿Listo? Puede hacerlo de diferentes formas. ¿Sí me entiende? Va a haber esa insistencia. Ahí sí nos podemos dar de cuenta hacia dónde va a romper y cuándo lo está empezando a hacer. ¿Listo? Entonces debemos tener cuidado de operarlo en la mitad y prácticamente operarlo de los extremos hacia adentro. ¿Listo? Eso tiene que quedar muy claro. ¿Listo? Bueno, pasemos a los ejemplos reales. Otra por última cosa. Un tips por quedarte hasta aquí viendo el video. Recordemos que las tendencias van creando máximos y mínimos más altos o más bajos, dependiendo si es alcista o bajista. Digamos que en una tendencia bajista va creando máximos y mínimos más bajos, y lo usual es que cuando el precio está bajando rompa soportes, ¿no? Es lo normal de una tendencia, y lo respete como resistencia. Use la resistencia para seguir bajando. ¿Listo? Listo, aquí la respetó de soporte, no la respetó. ¿Listo? Eso para que quede muy claro. En los rangos no. ¿Sí me entiende? Aquí cuando sabemos que no va a respetar, digamos, este soporte, es normal de una tendencia. Y si viene con velas muy grandes, aquí es que viene el tip. Si viene con velas muy grandes, muy fuerte, pues es más posiblemente que rompa este soporte. ¿Listo? Entonces mejor no actuar. Lo mismo cuando va subiendo. Cuando va creando el retroceso, si va subiendo con velas muy grandes y muy fuertes, debemos tener precaución de tomar una venta aquí. ¿Se acuerdan que yo les dije? Porque viene en un movimiento muy fuerte, ¿listo? Viene un movimiento muy fuerte. Entonces, es posible que no respete la resistencia. En este caso, que no respete esto, porque viene muy fuerte, ¿listo? Viene un movimiento muy fuerte. Entonces, es posible que el precio siga subiendo y ahí después ya sí empieza a bajar. En los rangos no, aunque ustedes vean ese movimiento así de fuerte, suele respetar más los soportes y las resistencias. Aunque por ejemplo aquí esas velas son fuertes, ¿no? Porque no hay ni una roja. Recordemos que están las tendencias fuertes y débiles, ¿no? Esta es una tendencia fuerte porque no hay ni una vela roja. Entonces, en una tendencia alcista o bajista, deberíamos tener cuidado aquí en vender o comprar, ¿no? Dependiendo de la situación. ¿Por qué? Porque hay un movimiento muy fuerte. Y en una tendencia lo suele romper o a veces respetar. Entonces es mejor esperar cuando venimos en un movimiento así fuerte. No suele respetar los soportes y resistencia. Además en un rango sí. Por ejemplo, que tú ves ese movimiento muy fuerte y se detiene justo en tu resistencia, si puedes vender. ¿Ya? Porque estamos en un contexto de rango. Además, si aquí vinieras en una tendencia, ¿sí? Quiero que eso quede claro. Venga en una tendencia. Venga en una tendencia. Y digamos que ese movimiento de aquí es el fuerte. Este de aquí. ¿Qué crees que va a respetar? ¿Esto? Puede que lo respete. Puede que respete este soporte. O puede que no. Porque estamos en contexto de tendencia. Lo más probable es que lo rompa. Entonces vamos a comprar aquí esperando que el precio rebote. No, cierto que no. No vamos a comprar aquí esperando que el precio rebote. Lo que vamos a hacer es esperar a ver qué hace el precio. Si lo respeta o si no. ¿Ya? Además en un rango, si viene este movimiento fuerte, sí podemos tomar la operación.
porque estamos en concepto de rango. Bueno, pasemos al otro punto, a ejemplos del mercado real. Aquí vemos que vamos en una tendencia alcista, ¿no? Vamos en una tendencia alcista. Tendencia alcista. El precio intenta hacer un mínimo, inmediatamente rebota, pero el precio no logra hacer un máximo más alto, sino un mínimo más bajo que el anterior. ¿Listo? Todavía no estamos en un rango. Luego vemos que el precio baja y empieza y sube en esas velas y no logra romper esa vela de acá. Y eso de aquí no logra romper esta vela de acá. Entonces eso lo consideramos un traslapamiento. ¿Sí ven? Esa vela no logra romper la vela de acá. Esa vela no logra romper la vela de acá. Entonces aquí podemos decir que estamos en un traslape. Ok, traders. Esto es un traslapamiento. Un ejemplo de traslapamiento. Aquí donde vemos estas velitas de aquí. Vean. En temporalidades más bajas, esto sería un rango. Los traslapes también no suelen durar mucho, pero por ejemplo aquí se traslapó, rompió y volvimos que otro traslape. Hay días así, por ejemplo en esas velas aquí, un traslape aquí, tan, 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 y rompió a la baja. ¿Para dónde va a romper? No sabemos. Por última cosa, yo no suelo operar los traslapamientos, solamente los opero con la estrategia de conteo de velas, si hay un conteo de velas en marcha o con algún otro tips de acción del precio. Pero en sí que porque yo vi que esa vela, estas tres velas están aquí traslapadas y llega esa vela y baja aquí, voy a comprar, no lo suelo hacer porque es muy confuso, muy riesgoso, entonces no lo hago, ¿listo? Los traslapamientos no los suelo operar. Bueno, vamos a pasar a otro ejemplo de traslapamiento. Vean, es aquí una vela enorme. Ok. Para eso, cuando esas velas así grandotas, sí, y uno de qué precio está traslapado, le solemos decir velas maestras. Listo, por ejemplo, aquí yo compraría. ¿Ya? Cuando el traslapamiento es así grande, pues hay mucha más claridad. Pero como en el ejemplo anterior, que es de una vela seguida, una vela anterior, suelo no operarlo. Para que quede muy claro. Además, vea, aquí hay, dentro de esa vela hay un traslape. Dentro de esa vela hay otro traslape. Entonces, sí, hay rangos dentro de rangos. En temporalidad más alta esto sería un rango enorme. ¿Ya? En temporalidad más baja, perdón. ¿Listo? Aquí vean, eso es lo que le llamamos micro rangos. Vamos en una tendencia alcista y de repente el precio no logró hacer máximos más. De repente el precio no logró hacer máximos más altos. ¿Listo? Ni mínimos más bajos que el anterior. Entonces, ¿qué pasó? El precio quedó traslapado, quedó aquí en rangos, en un micro rango. ¿Por qué decimos que es micro rango? Porque aquí no hay más de 60 velas, más de 50 velas. No, hay pocas y dura muy poquito tiempo. ¿Verdad? Que el precio intentó subir, intentó reaccionar el 50% y empezó a romper hacia el alza. Entonces, no duró mucho tiempo, por eso decimos que son micro rangos. ¿Listo? Este es un rango, vean. Digamos, empezó por aquí a las 10:50 y rompió ya casi a las 11:50, una hora de rango. Esto sí es un rango, duró demasiado tiempo, ya como pueden ver aquí. Empezó a las 10:50 y fue rompiendo a las 11:55. Una hora de solo rango. Vemos que vamos en una tendencia alcista. El precio llega aquí, este queda más alto que el anterior y que aquí traslapado, vean, que aquí está traslapado. ¿Sí ven? ¿Sí ven, traders? El precio, van aquí vean,
aquí es una señal de la teoría que yo les digo. Los rangos suelen reaccionar al 50%. Por eso es que es muy peligroso uno operar continuidades, ¿listo? Digamos, ay, esa vela grandota, voy a vender porque estoy en un rango y el precio puede llegar acá a esa parte superior. Sí, pero estás ¿dónde? En el 50%. Entonces aquí es válido no hacer nada, ¿listo? El precio llega acá, luego rebote y ahí rompe, ¿ok? Rompe. Ya podríamos decir, ha rompido el rango. Ah, trader, otra cosa que se me olvidó explicarles acá, aparte de los extremos del 50%, de todo lo que le acabo de explicar, los primeros rompimientos de un rango suelen ser falsos. ¿Listo? ¿A qué me refiero con eso? Digamos que estamos aquí, ¿no? Que me olvidó comentarle esa parte. Muy importante. Digamos que estamos aquí. El precio empieza a subir de un lado para otro, de un lado para otro. Y de repente rompe aquí. ¿Significa que vamos a operar aquí al alza? Ah, no, el precio rompe. No, porque es el primer rompimiento del rango en todo su tiempo de creación. Entonces, ¿qué suele pasar ahí? Que la ruptura suele fallar y empieza a bajar. Mucha gente aquí queda atrapada comprando, porque ven que rompen, pero fue el primer rompimiento del rango. Los primeros rompimientos, grábense de eso porque esto va a determinar su análisis. Los primeros rompimientos de los rangos suelen fallar. ¿Cuántos rompimientos, David, me dices tú? El primero, el segundo. Ser falsos. El precio intenta romper y digamos que baja, intenta romper, vamos a vender, no, porque es el segundo rompimiento del rango y no sabemos si va a funcionar. Mayoría de veces el precio vuelve y regresa a su zona y vuelve y juega, ¿ok? Ya el tercer rompimiento ya hay más probabilidades de que el precio rompa, ¿ok? Eso no es siempre, pero es la mayoría de veces. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Sí, claro, muchas veces el primer rompimiento puede servir, pero necesitaríamos más confirmación, como acá. Ya me acordé de esa imagen porque la tengo. Estamos en un rango, ¿no? Vean, para que lo tengan aquí presente. Rango, 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 rango. ¿Listo? Intenta romper, ¿qué pasa? No pudo. Intenta romper, el precio intentó devolverse, pero aquí ¿qué pasó? ¿Sí ven? Primer rompimiento falso. Segundo rompimiento, el precio intenta devolverse, pero ¿qué pasó? Inmediatamente los compradores tomaron fuerza y siguieron con el movimiento alcista. ¿Listo? ¿Qué nos confirmó aquí que ese rompimiento sí era válido? Esta vela Marbuso. Yo ese patrón, esa vela se lo he explicado. Esa vela nos indicó, no señor, no vamos a seguir en el rango, vamos a seguir subiendo. Entonces, pin, ¿sí me entienden? A veces en el primer rompimiento sí funciona, ¿sí? Pero teóricamente y por lo que yo he aprendido, por lo que la mayoría de traders saben, los primeros rompimientos suelen ser falsos. El primero, el segundo, ya el tercero viene con más probabilidad de que rompa. El cuarto o mucho más probabilidad de que rompa. Y ahí para allá pues mucho más. ¿Ya? Entonces trader, siempre a los primero y dos, tercer rompimiento, esperemos confirmación. Confirmación puede ser un patrón de vela, un impulso fuerte. Digamos que aquí rompió y empieza a crear un movimiento bajista. Entonces ya saben, bueno, ya rompió, ya salimos del rango. ¿Listo? Bueno, una parte muy importante, casi me olvida comentarla. Y es muy importante el rango. Vean, ese es un rango, un micro rango. Es un micro rango. Porque duró poquito tiempo y el precio siguió con su, vean, venía un movimiento alcista,
intentó romper. ¿Qué pasó? Rompió, pues inmediatamente el precio empezó a subir y siguió en el rango. Luego rompió, intentó devolverse y no señor, aquí vamos para arriba y siguió subiendo el precio, ¿ya? Lo mismo, ¿eso qué es? ¿Un micro rango o un rango? Eso es un rango, traders, un rango. ¿Listo? Eso más o menos sería el rango de todo este movimiento. ¿Ok? Eso es un rango. Vean ese ejemplo, a la primera rompió y siguió con su movimiento. ¿Ya? Vean lo que hizo el precio. Un lado para otro, un lado para otro. Aquí en el 50% estuvo reaccionando muchas veces. Vean. Estuvo reaccionando muchas veces. ¿Sí ven? Estuvo reaccionando muchas veces. El precio intentó bajar. Teóricamente dice que baja al 50% y empieza a mostrar insistencia hacia alguno de los lados. En esta ocasión hacia arriba. ¿Y qué dice el precio? Subió. Ahí ya, por ejemplo, ya cuando vemos esta maraña aquí, ya podemos decir, ok, el precio tiene dificultad para bajar, va a querer romper hacia el alza. ¿Ya? Bueno, trader, eso es todo por hoy. Último ejemplo, para que les quede muy claro. Ya ustedes pasarían a ver al broker, a ver la página de GoCharting o donde hagan su backtesting y van y busquen rango, estudien, practiquen. La práctica es el maestro, vean. Ok, es una zona bastante ancha. Un rango. Listo, porque dura bastante tiempo. Bueno, traders, eso es todo por hoy. De todas formas, voy a estar subiendo estrategias de rango, estrategias de todo, ¿ok? Porque, por ejemplo, sabemos que es de un lado hacia otro. Pero digamos aquí ese martillo, tenemos soporte, más martillo se podía comprar, entonces hay confluencia, ¿no? Hagan lo que yo les decía, ven ese movimiento tan fuerte, pero como estamos en un rango, respetó muy bien. Pero si estuviéramos en una tendencia, yo aquí no vendería, porque estamos en una tendencia, estamos en contexto de tendencia acá, por ejemplo, vean aquí. Eso, para que les quede más claro eso. Vean aquí. Estamos en un contexto de rango, ¿no? Y ese movimiento es muy fuerte, ese movimiento es fuerte. Yo en una tendencia aquí no vendería, pero como estoy en un rango, sí vendería aquí, en esta vela. Porque se mantiene justamente en mi zona de resistencia y como estoy en un rango, es más probable que lo respete. Pero con ese movimiento fuerte y en una tendencia alcista, no vendería porque estoy en contra de tendencia, estoy en contra de un movimiento fuerte y aunque esté en una resistencia, no la suele respetar. En rangos, el precio suele respetar más las zonas, ¿listo? El 50% y sus lados lo suele respetar mucho más que en una tendencia. Bueno, traders, espero que les haya gustado el video. Próximo video va a ser sobre canales alcistas, bajistas. Luego vamos a pasar con doble suelos, doble techos, hombro, cabeza, hombro, todas las figuras chartistas que existen. Espero que se suscriban, denle like y que sean rentables muy pronto.